ser esos cristianos, esos verdaderos discípulos de Jesús, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Y hay características, hermanos, hay características. Pues vamos a leer una vez más la porción de Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a esta cita bíblica en este libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 en el nombre de Jesús. Así que nos ponemos de pie, mis amados hermanos, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y menos que el versículo 5, que es muy importante que podamos entender. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Que Jehová de los ejércitos añada bendición a su palabra. Puedes tomar tu lugar. Aquí en este libro de Juan, del apóstol Juan, nos menciona, mis amados hermanos, unas características muy importantes, que son características que son necesarias que se manifiesten en cada uno de nosotros. Y si estas características no se manifiestan como hijos de Dios, debe de haber un temor en nuestro corazón, debe de haber un temor, debe de preocuparnos en nuestro corazón, porque es cierto que Dios ya nos dio salvación, ya nos dio vida eterna, que ya murió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros y perdonó todos nuestros pecados, que ya le entregamos nuestra vida. Pero ahora hay ciertas cosas en donde son necesarias que sean manifiestas en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos vivir igual como en el mundo. Ahorita les vamos a explicar también qué significa cuando decimos el mundo. Porque tenemos ideas, ¿verdad? Tenemos ideas de muchas cosas acerca de eso. Pero vamos a dejar bien definido en este día qué significa cuando en la palabra nos dice
el mundo. Entonces aquí Juan, el apóstol Juan, en esta carta nos deja un propósito. Cuando el apóstol Juan dice que Dios es luz, que es santo, que no tiene pecado, está dando referencia porque es la misma forma que Dios quiere que nosotros andemos. Porque tenemos un Dios que es luz. Dios no es un Dios que está en la oscuridad. Dios no es un Dios que está escondido. Dios se manifiesta en todas las cosas de nuestra vida. Desde el momento en que fuimos creados nosotros en el vientre de nuestra madre, desde ese momento ya se está manifestando Dios. Cuando venimos aquí a la tierra, ya somos enviados, ya dijimos, con un plan y un propósito. Entonces, cuando el apóstol Juan está hablando aquí, ya está hablando características de cómo hacer la voluntad de Dios, y nos revela varias cosas. Y vamos al versículo 6, en donde es bien importante que lo entendamos. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos, ¿en qué? En tinieblas. O sea, si decimos tenemos comunión con Él, ¿qué significa? Que yo diga, bueno, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, fui trasladado del reino de las tinieblas, que es el mundo, al reino de Dios, porque Jesús ya pagó el precio por todos mis pecados. Entonces ahora yo puedo orar, el velo fue rasgado, puedo entrar en su presencia, puedo tener una intimidad con Dios. Y dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, dice que mentimos y no practicamos la verdad. Esa palabra que significa andar, ese verbo en el lenguaje griego, mis amados hermanos, es una palabra que significa caminar por todos los lugares en el tiempo presente. Eso es lo que es el significado andar en griego. Entonces, si dice la palabra, si andamos en tinieblas, mentimos. O sea, aquí esa palabra de andar nos está diciendo que andemos en todo lugar en luz, en todo tiempo en luz, hermanos. Y ese es un caminar de un verdadero cristiano. Si nosotros decimos que somos creyentes, pero si vivimos un estilo de vida que contradice lo que nos revela aquí el Señor, entonces mentimos cuando decimos que somos creyentes. Entonces vayamos entendiendo la importancia de tener un estilo de vida. Por eso la formación del carácter de Cristo cada día es muy importante en nuestra vida, porque cuanto más tengamos de Cristo, mis amados hermanos, estamos cumpliendo su propósito. Nos estamos preparando para cuando Él venga, nos estamos preparando para cuando partamos de esta tierra, cuando sea el último minuto que estemos aquí en esta tierra y tal vez podamos morir. Y es necesario andar en luz. Un verdadero cristiano no puede decir que anda, que tiene comunión con Dios, no puede decir que es hijo de Dios si está en tinieblas, si practica el pecado. No puede. Un verdadero cristiano tiene que ver con un estilo de vida diferente a alguien que no conoce de Dios. En pocas palabras,
nuestras vidas deben de ser diferentes. Mi hermano, esta palabra es para que vayamos meditando y te vayas preguntando tú en tu corazón si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres un verdadero creyente que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Y en el principio, en la introducción, mencionábamos algo muy importante. Es necesario que seamos sinceros por nosotros mismos. Porque es tu salvación, porque es tu caminar. Cada uno de los que estamos aquí, la mayoría, estamos aquí porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y entonces ahora nuestro caminar es diferente, porque estamos ahora en un proceso de santificación. Porque mira, muchas veces nosotros, o muchas veces escuchamos que muchos cristianos dicen, es que nadie sabe si nos vamos a ir al cielo. Nadie sabe si vamos a ser salvos. Solamente Dios lo sabe. ¿Sí han escuchado eso? ¿Verdad? Y muchas veces, tal vez, la mayoría de los que estamos aquí pueden tener ese pensamiento. Y sabes, ese es un error muy grande, porque por eso la palabra de Dios nos instruye y nos dice perfectamente cómo debe de ser nuestro caminar. Y nuestro caminar es importante que sea un estilo de vida para que yo pueda decir que yo soy cristiano, que yo soy discípulo de Jesús. Nosotros tenemos que mirar ese estilo de vida diferente y tiene que reflejarse en nuestras vidas. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y escúchame bien, no perfectamente, pero vamos a ver un cambio diferente con la vida de alguien que no conoce de Dios. Es necesario, es visible, porque nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, hermanos, para la gente que no conoce. Porque muchas veces la gente no se quiere acercar a Dios, porque muchas veces dicen, bueno, yo para ser como fulano de tal, es mentiroso, roba, no cambia, maltrata a su mujer, tiene odio, tiene rencor, no perdona, y dice que es cristiano. Ese no es cristiano. El verdadero creyente que va a llegar con Cristo es aquel que manifiesta características especiales de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Y estamos hablando no perfecto. Y ahorita vamos a ver y explicar bien eso, porque también se puede tomar como, no soy perfecto, entonces quiere decir que puedo pecar. No, no es así. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, si queremos ser discípulos y cristianos verdaderos de Cristo, necesitamos estudiar y examinar nuestra vida. Necesitamos examinar nuestro estilo de vida. Necesitas examinar tu estilo de vida todos los días para que puedas mirar si estás viviendo conforme la voluntad de Dios. Y en ese análisis diario, todos los días, las 24 horas, mira tu estilo de vida conforme está escrito en la palabra. Y si no estás viviendo conforme dice la palabra, entonces debes de preocuparte, porque entonces no eres un creyente. Toda persona que no camina haciendo la voluntad de Dios, escudriñando, examinando su estilo de vida, se está autoengañando. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando venga Cristo, no se va con Él. Y mencionamos esto porque en las escrituras que hemos tocado, más las que vamos a estar tocando, se mira claramente que si nosotros descuidamos nuestra vida, nuestro estilo de vida, podemos perder nuestra salvación.
Muchos versículos, cuando está hablando acerca de cuidar la salvación, les está hablando a los creyentes. Les está hablando a los que ya aceptaron a Cristo, a los que ya se bautizaron, a los que ya nacieron de nuevo, a los que ya les dio dones, a los que han disfrutado de la presencia de Dios, a los que Dios les ha revelado, les ha mostrado cosas, pero descuidaron su salvación. ¿Por qué? Porque es importante que podamos entender, hermanos, que como hijos de Dios, las tentaciones del pecado van a estar todos los días en tu vida. Todos los días. Y eso es necesario, por eso es necesario que examinemos nuestra vida durante mucho tiempo. Es necesario que se vea esa diferencia entre los que conocen de Dios, los que conocemos de Dios y los que no conocen de Dios. Debe de marcarse esa diferencia. Entonces, en nuestro análisis, de acuerdo a lo que dice aquí, en esta palabra, que si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y eso de andar en tinieblas son todas las cosas que no le agradan a Dios. Cuando uno hace cosas que no le agradan a Dios, o cuando hay cosas en el corazón como el odio, el rencor, las malas palabras, la infidelidad, el adulterio y todas esas cosas, ya no estamos siendo verdaderos cristianos. Entonces no puedes decir que tienes comunión con Dios. Serás un creyente incrédulo, alguien que aunque viene a la iglesia, aún no tiene esa comunión con el Padre. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de perfección, porque es necesario que cada día analicemos nuestra vida. Entonces, por eso hemos dicho, mire, cuando nosotros venimos del mundo, cuando nosotros venimos sin conocer a Cristo, traemos moldes del mundo, y la mayoría de esos moldes ofenden a Dios. Cuando lo aceptamos y nos traslada al reino de Dios, entonces ahora entramos en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación, Dios va quitando muchas cosas en nuestra vida. Va quitando esas cosas del mundo. ¿Como cuáles? Si eras enojón o enojona, bueno, ahora ya no vas a ser enojón o enojona. Y si te llegases a enojar, ahora dice la palabra que te pondrás a cuentas antes de que se ponga el sol. O sea, Dios no te está diciendo, es que no te enojes, si te enojas ya te vas al infierno. No, hay un proceso de cuando como cristianos de repente podemos caer. Dios tiene la solución de cómo nosotros podemos arreglar esa situación con Dios. Por eso estamos hablando de que nadie es perfecto, y aquí mismo lo dice. Entonces sí se tiene que marcar una diferencia. Cuando traemos esas cosas del mundo, esos moldes del mundo, de ser agresivos, de ser groseros, maldicientes, y todo lo que habla acerca de los pecados de la carne, injuriosos, desobedientes a los padres, y todas esas cosas, ya traemos ese estilo de vida. Y cuando venimos a Cristo, ahora vamos a formarlo como un estilo de vida, porque el propósito es que seamos imagen de Jesús, porque Él vino a rescatar lo que se perdió, su imagen. Entonces un verdadero cristiano escudriña su vida todos los días. Escudriña su vida todos los días. Y dice, bueno, a ver, aquí dice que
no debo de enojarme. Bueno, voy a obedecer la palabra, y aunque venga alguien a hacerme de enojar o pase situaciones, voy a buscar no enojarme, porque voy a cumplir ese propósito de ser imagen de Jesús. Y si alguien me hizo algo y viene el enojo y ya viene algo aquí en el corazón y empieza el odio, empieza el rencor, empieza el resentimiento, o empieza uno a decir como el que me la hace me la paga, y no perdonas, eso es andar en tinieblas. Pero cuando conocemos de la palabra de Dios, dijo Jesús, perdónense los unos a los otros. ¿Cómo dijo Jesús? Perdónense los unos a otros. Pues ahora Jesús nos perdonó, Jesús es perdonador. Entonces, si yo voy a manifestar el carácter de Cristo, si voy a ser la imagen de Cristo, yo también voy a ser perdonador. Y voy a perdonar con esa facilidad. Entonces, a principio, como traemos moldes del mundo, de que el que me la hace me la paga, y yo soy el más valiente, y conmigo a mí nadie me va a hacer nada, yo me voy a desquitar a como dé lugar. Es de alguien que no conoce de Dios, es de alguien que es una persona incrédula, es alguien que no tiene comunión con Dios. Los que tenemos comunión con Dios, decimos, Señor, ayúdame a perdonar a fulano de tal, ayúdame a perdonar a mis enemigos. Es más, Jesús nos manda hasta que amemos a nuestro enemigo. Los que no conocen de Dios, no, dicen, quisieran que los partiera un rayo, pero nosotros no. Esa diferencia, entonces, se vuelve un estilo de vida, y al principio cuesta, pero déjame decirte que a través de los años, a través de que nosotros permitamos que la palabra nos santifique cada día y nos vaya quitando esos moldes, y ahora se empieza a manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida, se forma un estilo de vida, y después nos vamos a moldar a ese estilo de vida, a la vida de Cristo. Entonces ya no va a ser difícil, ya no va a ser difícil perdonar, ya no va a ser difícil no enojarse. Y entonces los que estén a nuestro alrededor van a ver que nuestro estilo de vida ha cambiado. Y aquí viene una pregunta: ¿tu estilo de vida ha cambiado? Los que están a tu alrededor miran que tú eres una persona diferente, que no eres enojón, que no eres enojona, que no dices malas palabras, que no tienes odio en tu corazón, que no rechazas a las personas, que amas a los que están cerca de ti, que no tienes resentimiento en tu corazón. Los que están a tu alrededor están mirando que tu vida está cambiando, y aunque Dios te sigue cambiando cada día, que Dios sigue transformándote. Mira, si no hay esos síntomas, entonces no estás siendo un verdadero cristiano. Estás siendo un creyente nada más, alguien que escucha de la palabra pero no obedece. Y como decíamos en la introducción, alguien que vive la vida, ¿sí?, queriendo ser bueno nada más, pero no le gusta obedecer a Dios, no le gusta obedecer la palabra, le molesta que le corrijan sus errores. ¿Y cuántas veces no nos gusta que nos digan, como dicen por ahí, que nos digan nuestras verdades? No nos gusta, hermanos. Entonces aquí una de las características es, la primera característica de ser un verdadero cristiano, es que yo voy a examinar mi estilo de vida todos los días. Vamos a ver las manifestaciones para que puedas entender si tú eres un verdadero cristiano, o has caminado en la religiosidad, o has caminado como un inconverso que no conoce de Dios, aún estando levantando tus manos y adorando en este lugar, no obedeciendo la palabra. Y que si Cristo viene, no te vas con Él.
Seamos reales. Vivamos una realidad. No vivamos de manera religiosa. Dios es real. El cielo es real. El infierno es real. Entonces, esa es la primera prueba de que somos creyentes, hermano. Examinándonos. Que tú tengas el valor de examinar tu vida cada día, cada momento, cada instante. Que no andes en tinieblas, dice la palabra, te lo vuelvo a repetir. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. El que anda en tinieblas y dice estar con Cristo, miente. No está con Dios. Nos guste o no nos guste. Muchos cristianos escuchando música del mundo, palabras de doble sentido, palabras que ofenden a Dios. Y ahí están escuchando las canciones de artistas del mundo que ofenden al hombre, que no glorifican a Dios. Un verdadero cristiano cuida eso, porque de lo que entra en nuestros oídos, de lo que entra en nuestro corazón, sale en nuestra boca, hermanos. ¿Qué entra a tu corazón? ¿Qué cosas entran a tu corazón? ¿Cómo vamos nosotros a tener ese estilo de vida diferente? ¿Cómo? Analizándonos. Si yo digo que tengo comunión con Dios, yo tengo que vivir en luz, porque Dios es luz. Él lo dice ahí la palabra. Si yo ando en tinieblas, dice que no estoy practicando la verdad. Hermano, esta palabra es para que tiemble nuestro corazón. Esta palabra es para que yo me preocupe por mi salvación, hermanos. Por eso la tremenda mentira de que no se pierde la salvación, hermano. ¿Cómo no? Si no se perdiera, no la tuviéramos que cuidar, y no es por obras. Aquí está diciendo claramente, hermanos, está diciendo claramente el que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no practicamos ¿qué? La verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué significa eso? Nos está hablando de no perfección, hermanos. Pero la intención del corazón, Dios la mira. ¿Cuánto nosotros queremos andar en luz? Una cosa es que caigamos sin darnos cuenta, o que de plano nos gane el pecado, ¿sí? Y reconocer y tener un corazón dispuesto a arrepentirse. Y otra cosa es practicar el pecado sin arrepentimiento. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos? ¿Cómo es tu vida? Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. La verdadera comunión con Dios no es que tú ores y te pongas ahí, que digas: Señor, aquí estoy, gracias Dios por la vida que me has dado, bendito es tu nombre, reconozco que eres grande, que eres todopoderoso. Esa no es la comunión con Dios. Esa es una parte de comunión nada más. La verdadera comunión con Dios es el que obedece su palabra. La verdadera comunión con Dios es el que vive, se atreve a vivir el carácter de Cristo todos los días en su vida. Que no permite el pecado, que se da cuenta, que se retracta. Ese es un verdadero hijo de Dios. Ese es un verdadero cristiano. El que permite el pecado y se regocija en el pecado, no anda en luz, hermanos. No anda en luz. Y si viene Cristo, seamos sinceros, te quedas. No es una amenaza, es la palabra de Dios.
Porque si venimos a Cristo y sabemos que solamente hay dos lugares eternos, cielo e infierno, no hay otra cosa. Y vamos a otra característica. En el versículo 8, mira lo que dice. Y aquí vamos a ver lo que estamos mencionando de la no perfección. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿qué? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Hay muchos, y aún muchos que no conocen de Dios, que dicen, no, yo soy bueno, mira, yo no tomo, yo no fumo, soy buen padre, soy buen esposo, no le falta nada a mi familia, no digo malas palabras, yo soy bueno. ¿Y qué dice aquí la palabra? Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué? No está en nosotros. Si nos damos cuenta, en los versículos que leímos desde el 1 hasta el versículo que vamos ahorita, nos está dejando ver claramente la necesidad de un estilo de vida. Amén. Así que grábatelo. Es importante un estilo de vida en tu vida. Es importante y es necesario el carácter de Cristo manifestado en tu vida, en nuestra vida. En esta segunda característica, un verdadero cristiano es aquel que reconoce que ha pecado. Es aquel que no está viviendo, que reconoce que no está viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Es reconocer. Por eso dice, el que diga que no ha pecado, toma ¿qué? A Dios como mentiroso, hermanos. Entonces un verdadero cristiano, no puedo decir, ay, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, ya no hay pecado en mí. El que diga eso, está mintiendo. No está viviendo una verdad. Porque nadie es perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo. Amén, dale palmas fuertes al Señor. El único perfecto, ¿quién es? Cristo. Es el único perfecto, hermano. Entonces, mis amados hermanos, en esta segunda característica, un verdadero cristiano es el que reconoce que ha pecado. Un verdadero creyente va a llevar una vida de arrepentimiento, hermanos. Escúchalo bien, va a llevar una vida de arrepentimiento. Y eso lo dice la palabra, hermanos. Y muchos tal vez puedan decir, y malos que no conocen de Dios, ay, es que los cristianos son unos hipócritas. Mira cómo viven, pero no saben en la comunión con Dios si son verdaderos cristianos que cuando fallan se arrepienten. Y mira, y te voy a leer la escritura para que puedas mirar y convencerte de que si descuidamos la salvación la podemos perder. ¿A quién se está dirigiendo? Aquí de entrada, en esta palabra se está dirigiendo a todos los creyentes, a los ya cristianos, hermanos. Mira lo que dice aquí en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Ahí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Hijitos míos,
Hermanos, antes de seguir, quiero recalcar esto. Hijitos míos, ¿sí? Mira, hermanos, y esto lo quiero recalcar para que quede bien claro, porque por lo que se está moviendo de que la salvación no se pierde, hermanos, nos recalcan que no y se aferran a que no y que no y que no. Y sí se pierde. Yo nomás te voy a hacer este análisis. Ahí dice, hijitos míos. Yo digo que alguien que dice, de los que dicen que la salvación no se pierde, ¿tú crees que Dios le pueda llamar hijito mío a alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Sí? Claro que no. Y lo dice en el Evangelio de Juan. Mira, creo que es, vamos para allá, Juan 1, 12, para que veamos. Juan 1, 12. Para que veamos y nos convenzamos de esto, hermanos, porque esa corriente ya a cualquiera puede escuchar, la salvación no se pierde, por eso hacen lo que quieren, viven lo que quieren, no se congregan, no respetan a Dios y viven como quieren. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Entonces Juan 1, versículo 12, mira lo que dice. No pierdas allá primera de Juan. Dice, desde el 11 dice. El 10 vamos a ver. Dice, en el mundo estaba. ¿De quién está hablando? De Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino. ¿Quién vino? Jesús. Y a los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hechos hijos de Dios? Los que lo recibieron. Amén. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que lo recibieron. O sea que no todos son hijos de Dios. Alguien que no ha declarado su vida a Cristo, por palabras de Jesús, no es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Entonces, cuando dice aquí en primera de Juan, hablando de que no somos perfectos y hablando de que el verdadero cristiano reconoce que ha pecado contra Dios. Mira lo que dice. Ahora sí vamos a los hijitos míos. Está hablando a los que ya recibieron a Cristo, está hablando al pueblo de Dios, está hablando a los que ya están en el reino de Dios, está hablando a los que ya nacieron de nuevo. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a Jesucristo el justo. Amén. Una vida ¿de qué? De arrepentimiento. Porque mira, estamos viendo ya, Jesús ya perdonó nuestros pecados, que esa es la salvación que no se pierde. Amén. Esa es la salvación que no se pierde. La de Jesús, la que ya pagó el precio, Jesús en la cruz. Él ya la dio. Esa es la salvación que no se pierde. Pero nosotros sí podemos perder nuestra salvación, que nos fue dada por Jesús. Pero aún así, Dios nos da oportunidad en todo tiempo de arrepentirnos. Por eso un verdadero cristiano, en esta característica, en su estilo de vida, ¿sí?, debe de llevar una vida de arrepentimiento todos los días y tomar la decisión de confesar sus pecados a Dios o a quien haya ofendido. Ese es un verdadero cristiano, hermanos. Nos estamos dando cuenta la gran mentira que hay y que se está dando en las redes sociales. Nosotros como hijos de Dios es un estilo de vida, una diferencia de que conocemos a Dios con el que no conoce. No en la perfección,
El que es un verdadero cristiano reconoce que peca cuando llega a pecar. Y no solamente eso, se quebranta en su corazón. Confiesa sus pecados, va a quien ha ofendido y de una forma quebrantada reconoce sus fallas. Ese es un verdadero cristiano, el que reconoce sus fallas, el que llega a pecar y dice, ay, no estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, perdóname, Señor. Una vida de arrepentimiento, confesando sus pecados, confesando sus fallas, aún con los hermanos. El verdadero cristiano puede discernir cuando peca contra Dios por la palabra. Porque la palabra es la que te va a dejar ver si tú estás en pecado. Si alguien roba o toma cosas que no son de él, ¿cómo se llama eso? Robo. ¿Y qué dice el mandamiento? No robarás. Y si yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo en pecado. Y si ya soy cristiano, y no estamos hablando de robar cosas grandes, a veces, no sé, cualquier cosa, un lápiz, una moneda, no sé, algo por ahí que se pegan las manos de repente. Ay, ya lo robé. Ve y regrésalo. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Si es un verdadero cristiano. El que no, le va a dar lo mismo, ¿no? Vénganos a tu reino, va a decir. Todavía está bíblicamente, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, un verdadero cristiano es aquella persona que es capaz de discernir cuando peca. En pocas palabras, es aquel que no se va a deleitar pecando contra Dios. Es una persona que busca vivir en santidad, hermanos, y se quebranta delante de Dios cuando reconoce su pecado. Busca vivir en santidad. No le va la vida nada más así. Busca vivir en santidad. Busca agradar a Dios practicando la verdad en su vida. Con hechos. No con palabras. Nada más, yo soy cristiano. Porque hay muchos que utilizan el cristianismo para poder hacer cosas malas, hermanos. Eso es en todos lados. Pero un verdadero cristiano es aquel que reconoce su pecado. Entonces, ¿cómo puedo distinguir yo cuando hay un verdadero cristiano? El que se quebranta y se arrepiente, el que se humilla delante de Dios. Pero también dentro de los cristianos hemos hablado que hay también cristianos carnales. ¿Quiénes son los cristianos carnales? Los que andan en la carne, los que pecan con mucha facilidad. Este tipo de cristianos carnales más bien son mundanos que no se quebrantan. Pecan contra Dios y no se quebrantan en su corazón. No hay un quebrantamiento, hermanos. Es más, ni siquiera lloran. Hay una dureza de corazón, hermanos. Cuando alguien no se quebranta delante de Dios, es importante que pueda entender que tiene un corazón duro. Esos cristianos están ahí y tal vez están sentados ahí, contentos y felices, sabiendo que han pecado contra Dios, están contentos y están felices. No les redarguye nada, porque es más, ni siquiera escuchan la voz del Espíritu Santo. No les redarguye nada. El verdadero cristiano no puede estar en paz. El verdadero cristiano reconoce y dice, sí, Señor, he pecado contra ti, Dios. Un cristiano no es perfecto, hermanos. Un verdadero cristiano, escúchalo bien, va a luchar con el pecado toda su vida. ¿O no? ¿Sí o no? Esa es nuestra verdadera lucha. Es más, el enemigo más grande que tenemos no es Satanás. El enemigo más grande que tenemos
somos nosotros mismos, es nuestra carne. Un verdadero cristiano, hermanos, y eso te lo digo no para que lo hagas o peques. Un verdadero cristiano puede caer, pero no puede vivir practicando el pecado una y otra vez. Practicar el pecado, hermano, es hacer lo mismo cada vez que te place, sin que tengas remordimiento en tu corazón. Y tener este pensamiento, es que Dios perdona. No, hermanos. No, hermanos. Entonces aquí nos dice en el 8, en el 9, vamos al versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Volvemos a lo mismo. Un verdadero cristiano no se puede quedar con su pecado si cae. Hermano, es necesario que reconozcas que has pecado contra Dios y levantarte, porque Jesús, cuando murió en la cruz, ya pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ahora yo voy a vivir una vida de arrepentimiento cuando llego a caer, porque aquí volvemos a ver lo mismo. Se está dando referencia a los que ya nacieron de nuevo, está dando referencia a los que ya son hijos de Dios. Les está dando el consejo, le está diciendo en pocas palabras: a ver, hijitos míos, este es el estilo de vida que yo quiero que vivan, les está diciendo el Señor. Yo quiero que vivan de esta manera, que examinen su vida, que tengan un estilo de vida en donde practiquen la verdad, que no se mientan, que no se autoengañen ustedes diciendo que son mis hijos, diciendo que tienen comunión conmigo, pero viven en pecado. Vivir en pecado es aceptar el pecado en tu vida una, otra y otra vez. Los que viven así no son hijos de Dios, no son creyentes, aunque digan que son hijos de Dios. Hermanos, es necesario en estos últimos tiempos, con tantas cosas que se mueven en las redes sociales, es necesario vivir una vida de santidad. Y cuando hablamos de santidad no estamos hablando de perfección, estamos hablando, mis amados hermanos, de vivir conforme a lo que ya sabemos de Dios. Y no practicar el pecado, hermanos. Nosotros no podemos vivir sin disciplina y sin tener un comportamiento correcto delante de Dios. Amén. Hermanos, estamos viendo unas características para que nos podamos dar cuenta si somos verdaderos cristianos o no. Y es importante que lo analices, así que no permitas que te agarre el sueño. Es más, abre tus ojos, levántate, en nombre de Jesús. Mi hermano, un verdadero cristiano, cuando peca, Dios lo hace hablar para que confiese su pecado. A algunos les llega a hablar, a otros no pueden estar tranquilos en su corazón y no pueden estar en paz, y por más que quieran estar en paz no pueden, se ponen nerviosos, agachan la cabeza, les da la tristeza, no pueden estar contentos, se les va la paz. Donde está un verdadero cristiano que anda en el pecado, Dios lo hace hablar de una forma u otra, lo hace hablar. Llega el momento en que dice: ya no puedo más, Señor, vengo a confesar que he pecado contra ti. Y empieza a hablar, empieza a confesar su pecado. ¿Por qué? Porque es sensible, porque siente cómo el Espíritu Santo, hermanos,
le está redarguyendo en su corazón. Y muchas veces, hermanos, cuando aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, tenemos la idea de que es venir y decir, Señor, he pecado contra ti. Eso no es. Mira lo que significa confesar nuestros pecados para que Él sea fiel y justo. El que es un verdadero cristiano, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En él. El Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿quién te va a decir que estás en pecado? Dilo fuerte, ¿quién te va a decir? El Espíritu Santo, porque tienes comunión con Él. El Espíritu Santo te va a hacer sentir, te va a hablar que estás en pecado y te lo va a decir exactamente qué cosa es. Ya estás bien enojado y estás ahí y ni siquiera piensas en la palabra de estás muy enojado y de repente el Espíritu Santo te dice, poner un ejemplo, Blanquita, estás enojada. Y tú sigues con tu enojo y estás ahí con tu enojo y el Espíritu Santo te hace sentir de repente o llegas a escuchar su voz y te dice, Blanquita, estás enojada. Y mira lo que es confesar el pecado. Es saber escuchar la voz del Espíritu Santo, hermanos. Y decir, Espíritu Santo, oh sí, Señor, tienes razón, estoy enojado. Eso es confesar. Si confesamos nuestro pecado, es declarar a Dios lo que no está bien con nuestra boca. Eso es reconocer, sí, Dios, estoy enojada, Señor. Bendito Dios, perdóname porque me enojé. ¿Estamos entendiendo lo que es confesar nuestros pecados? Ah, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. O sea, ni siquiera sabes en qué, o tienes medio idea, sabes que pecaste y te da vergüenza decírselo a Dios, y aunque Él te lo diga o te lo hace sentir, no le dices, he pecado en esto contra ti. Es declarar lo mismo que el Espíritu Santo te está diciendo, lo mismo que va a hablar tu boca, para que lo reconozcas de la misma manera con Dios. Por eso esa palabra de confesión lo escudriñaba en el griego y significa hablar lo mismo. Por eso te estoy dando este ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tú reconoces que pecas contra Dios? Porque lo siente tu corazón, lo siente tu alma. ¿Cuánto? Es decir, ¿sabe qué, Señor? Estoy de acuerdo contigo, Dios. Lo podríamos como parafrasear y decir, ya me cachaste, Señor. O ya me descubriste, Dios. Estoy enojado. ¿Sí? Estoy enojado. Estoy de acuerdo contigo, Señor, de lo que me estás diciendo. Es verdad lo que me estás diciendo. Perdóname. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, hay ciertas características en donde podemos mirar que estamos marcados por Dios. Y esa es nuestra manera de vivir, hermanos, que tiene que ser diferente al mundo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, esa característica debe de estar siempre en un verdadero cristiano. Confesión y quebrantamiento. ¿Cómo dije? Confesión
y quebrantamiento. Mira, si el corazón ya no siente nada, ay, sí, ay, es que eres un exagerado, ay, es que, mira, hermanos, reconoce, si tú eres así, reconoce que tienes un corazón duro. Y eso no le es agradable a Dios. Ahora eso no es todo, hermanos. Ya reconociste. Ahora, un verdadero creyente es aquel que se renueva con la palabra y no se llena de las cosas del mundo. El que no es un verdadero creyente es aquella persona que no se renueva con la palabra, que se llena de las cosas del mundo y que muchas veces no puede ver su pecado. Todo aquel que practica las cosas del mundo no podrá ver el pecado. Y aunque el Espíritu Santo le esté hablando, no lo va a poder ver, no va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. No va a poder llevar una vida quebrantada, no va a poder arrepentirse, no va a poder confesar su pecado. ¿Por qué? Porque se deleita en las cosas del mundo. Porque son más importantes las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Y más los que ofenden. Por eso muchos están en los vicios, se emborrachan, se drogan, hacen muchas cosas y no sienten nada en su corazón. Es más, sienten hasta que están bien y todavía se sienten los más buenos de todo el mundo. Y es importante renovarnos a través de la palabra, saber escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la palabra que redarguye. Y otra cosa, hermanos, si tú eres cristiano y Dios no te disciplina, no te corrige, entonces no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano conoce el corazón de sus hijos y nos lleva a un arrepentimiento, hermanos. Porque Dios no va a permitir que sus hijos estén en pecado. Por eso muchas veces cuando andamos en pecado, muchas veces a veces viene la disciplina y no entendemos. Por eso siempre hemos dicho, mira, cuando acontece algo en tu vida, es importante discernir. Y lo primero que tenemos que hacer es escudriñar nuestro corazón para ver si no hay pecado. Escudriñar nuestro corazón, hermanos. Después viene el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Dios nos quite esa disciplina. Porque lo que Él quiere cuando disciplina a sus hijos es para que vengan al arrepentimiento y al quebrantamiento, para que caminen conforme su corazón. Amén. Ya menos terminamos, hermano. Mira otra característica de un verdadero cristiano. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dijimos que este libro, el apóstol Juan nos menciona, si tú lees todo esto, te está enseñando cómo tener un estilo de vida conforme al corazón de Dios. Capítulo 2, versículo 3, y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad que no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que pertenece en él debe andar como él anduvo. Debe. Mire, yo sé que dentro de la doctrina
se ha mencionado que no debemos decir debe o tengo, pero aquí me dice debe. Hay que diferenciar cuando debemos decir debe y tengo, y cuando sí es necesario decir debe, como dice la Escritura. Ahora, no estoy diciendo que lo que se está diciendo está mal, hay que discernir. Aquí dice claramente, el que dice que permanece en él, versículo 6, debe andar como él andó. Entonces, esa es otra característica. Hermanos, en el nombre de Jesús, yo ruego al Padre, y antes de darte esta palabra, yo le he estado orando al Señor, le estuve orando al Señor, para que esta palabra se quede sellada en tu corazón y que nunca la olvides, porque estas son características muy importantes para que puedas entender que eres un verdadero cristiano que está caminando conforme la verdad, para que no te estés autoengañando, para que reconozcas si has pecado, para que no tomes a Dios como mentiroso, que examines tu estilo de vida, que hagas un estilo de vida conforme al corazón de Dios. Y aquí, en esta escritura, nos dice claramente, ¿sí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quiénes? Los que le conocen. Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo puedo decir conozco a Dios, yo puedo decir conozco a Jesús, conozco al Espíritu Santo, tengo comunión con Él, pero ¿cómo lo puedo decir? Si guardo ¿qué? Sus mandamientos. Amén. ¿Qué significa, hermanos, todo esto, hermanos? De todo esto que estamos mirando, sabemos y nos damos cuenta que aún los cristianos más maduros pueden fallar. Los más maduros podemos tener debilidades. Entonces, un verdadero creyente va a tener una nueva relación con la palabra de Dios, con sus mandamientos, para obedecerlos. Y mira, hermanos, sabemos claramente que nadie puede cumplir los mandamientos totalmente, pero sí podemos tener un estilo de vida, hermanos, que refleje la obediencia. Repítelo conmigo. Sí podemos ¿qué? Tener un estilo de vida que refleje la obediencia. Eso sí lo podemos tener. Una nueva relación con los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que tener esa relación, esa intimidad también con los mandamientos de Dios. Por eso es importante conocerlos, por eso es importante y es necesario, hermanos, que estemos en los discipulados, que leamos la palabra del Señor, que estemos atentos a las predicaciones, porque Dios nos está hablando a través de la palabra. La Biblia dice, hermanos, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso dice la Biblia. Mira, ¿sabes cuál es el problema de los hombres? Que no nos gusta obedecer, que no nos gusta que nos manden, que no nos gusta que nos digan. Y aún Dios diciendo aquí que nosotros que le conocemos, podemos decir que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos, pero todavía dice algo mucho más hermoso, dice que sus mandamientos son deleitosos. Es un deleite, hermanos.
Pero cuando nosotros no estamos acostumbrados a este estilo de vida, sí son gravosos, pero son gravosos para el que no lo conoce, para quienes no han probado el amor de Dios en sus vidas. Sí son gravosos, pero para los que le conocemos en ese estilo de vida no son gravosos, sino al contrario, nos deleitamos, queremos saber más, pero no por conocimiento, sino para obedecerle, para que el carácter de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Mira, hermanos, yo te voy a hacer unas preguntas, no me las respondas, contéstate a ti mismo, a ti misma. ¿Tú te esfuerzas para saber lo que ha dicho Dios en su palabra? ¿O simplemente te crees cristiano porque vienes a las reuniones de la iglesia? Y crees que no estás tan mal como otros. Vamos a analizar. Mi hermano, guardar los mandamientos no es que los tengas de memoria nada más aquí en tu mente. Mira lo que dice en el versículo 6. Mira lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 2:6. Seguimos ahí. El que dice que permanece en él, ¿cómo dice? Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Y muchos, cuando no hay discernimiento, podrán decir: ay, pues entonces, si es así, entonces es imposible. Jesús andaba con guarachitos y yo estoy acostumbrado a mis tenis Nike. Jesús andaba con ropas sucias y yo me baño todos los días. No se refiere a eso. Cuando dice como él anduvo, está dando referencia como él anduvo en su corazón, en obediencia al Padre. Obedecía la palabra Jesús, anduvo haciendo la voluntad de Dios, amaba a Dios con todo su corazón y hacía la voluntad de Dios en todo. En pocas palabras, nos enseñó a ser obedientes. Entonces se da referencia a cómo él anduvo en obediencia a Dios, como él anduvo. Por eso dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Viene la otra pregunta: ¿tú andas como él anduvo? ¿Con esa obediencia a la palabra? Para que puedas decir que eres un verdadero cristiano. No nos podemos quedar con la idea de que la salvación no se pierde. Hermanos, es tu salvación, es tu vida eterna. Y mira, lamentablemente hay muchos que conocen de Dios, pero cambian la vida eterna por la vida de este mundo, por 90, 80, 100 años máximo que puede vivir el ser humano, lo cambian por una vida eterna. Y no se atreven a vivir los mandamientos de Dios, no se atreven a vivir a la manera de Cristo, no se atreven a vivir en verdad. Y siguen pecando y pecando y practicando el pecado en todo tiempo en el mundo. Y no les importa perder su salvación. Y se deleitan en el mundo, se deleitan en las borracheras, se deleitan en el pecado, se deleitan en la mentira, se deleitan en todas las cosas no agradables a Dios. Y cambian esos deleites del mundo por una vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Que esta palabra, mis hermanos, quede sellada en tu corazón. Cuando alguien te mira, puede decir esa persona, hacer una expresión, algo así como:
Juanita, a pesar de sus fallas, a pesar de que es una persona que falla, que cae, se nota que quiere ser como Cristo. ¿Podrán ver esa diferencia en ti? Que digan, es una persona que tiene fallas, sí, pero se nota que hace más las cosas de Dios, que tiene un carácter amable, que perdona, que no tiene odio en su rencor, pero que no tiene odio en su corazón, que no tiene rencor en su corazón, que ama a su enemigo, que ayuda a los demás, que tiene comunión con todos. Le gusta cantar alabanzas, le gusta servir a Dios, servir a los demás. Es una persona sencilla. ¿Se expresan así de ti? También nos menciona aquí la comunión unos con los otros, hermanos. Y en la comunión de los unos con los otros es una evidencia de que somos verdaderos cristianos, de amar a los creyentes, de servir a los creyentes. Y aquí hay otro punto bien importante que analicemos en nuestro corazón. ¿Tú amas a los hijos de Dios? Y no importa su comportamiento, hermano, porque nadie somos para juzgar, porque todos llevamos un crecimiento y el que se porta mal pagará su consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no podemos juzgar. ¿Tú amas a todos los hermanos? ¿Te gusta estar en comunión o les das la vuelta? ¿Cómo está tu corazón con cada uno de los hijos de Dios? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es tu caminar, tu comunión? Y una verdadera evidencia de un cristiano verdadero es que tiene comunión con todos. Amén. Y vamos con la última característica y terminamos. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2:15. Con esta escritura vamos a terminar. ¿Ya lo tenemos? Mira esta característica tan hermosa. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿en qué? En él. ¿Qué tal? ¿Cuántos aman al mundo? ¿Quieres saber algunas características para que te des cuenta si amas al mundo o no? ¿Sí o no? ¿O lo dejamos para la próxima semana? ¿Nos vamos completos? Esta evidencia es muy importante, hermanos, porque dicen, no, las cosas del mundo a lo mejor piensas muchas cosas, pero hay muchas cosas que muchos cristianos lo hacen y no están en las cosas de Dios, porque prefieren hacer las cosas del mundo antes que la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Versículo 15, ya lo leímos. Ahora, para esto hay que entender lo que decíamos hace un rato, que es el mundo. Cuando nosotros escuchamos esa palabra de no améis al mundo, viene a nuestra mente edificios, ciudad, carros, empresas
y terrenos, territorios y naciones y todo eso, ¿cierto o no? Pero no es eso, hermanos. Cuando dice no ames al mundo, está hablando de toda aquella situación, cosa que contradice la verdad de Dios. Todo aquello que ofende a Dios es cosa del mundo. ¿Verdad que sí ya podemos nosotros muchas veces amar las cosas del mundo? Dice la palabra del Señor, mira, tan simple y tan sencillo. Dice la palabra del Señor, dice que pondrás a Dios en primer lugar, ¿por sobre qué? Todas las cosas, hermanos. Y muchas veces hay cristianos que prefieren el trabajo antes que venir a la iglesia. Es que tengo mucho trabajo. Y todavía lo hacen espiritual. Dicen, Dios conoce mis necesidades. Dios sabe mis necesidades. ¿Sí estará bien? ¿No crees que es más el corazón de no querer poner a Dios en primer lugar? Y no estoy hablando de los que tienen turnos o los que tienen una empresa y trabajan los domingos. No, estoy hablando de aquellos que pueden estar y que agarran ciertas cosas o algo de más y que ponen en primer lugar su trabajo antes que las cosas de Dios. Eso es amar al mundo. O cuando hay orgullo, dice, no, es que a mí nadie me puede decir nada. El orgullo no es de Dios, es cosa del mundo. Y muchas veces en el pueblo cristiano hay orgullosos. No les puedes decir nada, que se ponen mal. Si tú eres alguien que te dice algo, te corrige algo, entonces te pones mal en tu corazón, quiere decir que hay orgullo. Entonces en automático amas al mundo. Pastor, sí, es la verdad. Amas al mundo. Porque el orgullo no te permite que escuches con sencillez en tu corazón. Y dice aquí claramente, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. ¿Verdad que muchas veces es fácil amar al mundo sin darnos cuenta? ¿Y quién es el hermano que me quiere mandar, me quiere decir y no sé qué? O los siervos de Dios. Yo a mí solamente Dios. Orgullo. Mundo. Y dice la palabra que el Padre no está en él. O aquel que le gusta ser independiente también. Que es independiente, que siempre trata de buscar o hacer las cosas a solas, sin consejos, sin dirección, y hacer lo que quiere, lo que le place, y como quiere y como pueda. Eso es ser independiente, hermanos. Y nosotros, Dios nos manda a depender de Dios, a buscar la consejería de Dios, hermanos. ¿Y sabes cómo lo toman muchos? Es que es un Dios que manipula nuestras vidas, no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Mira, si tú eres un cristiano entendido, lo que Dios está queriendo hacer contigo es que no te está queriendo dejar que ames al mundo, y confundes las cosas que no le agradan a Dios para decir que manipulan tu vida en lugar de obedecer la palabra de Dios, y te enojas muchas veces hasta con las personas que te dan un consejo. ¿Cómo se llama eso? Independencia. Porque no pides un consejo. Yo nada más las cosas de Dios. Que Él me hable a mí. Y entonces, ¿por qué dijo en Efesios el apóstol Pablo, cuando habló de los 5 ministerios? Dijo, y Él mismo constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas y a otros apóstoles.
5 ministerios para la edificación de la iglesia, para que guíe a la iglesia, para que aconsejen a la iglesia. Pero no, el orgullo, la independencia está ahí en el corazón de muchos cristianos, y sin darse cuenta están amando las cosas del mundo. Hay muchos que buscan fama. Ah, pero yo soy cristiano, yo no busco fama. Ah, ¿cómo no? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Servir a Dios de una manera correcta? ¿Que Dios te levante, que Dios te exalte? ¿O quieres tú buscar el respeto, buscar la fama entre todos los demás, los que te rodean, para que te respeten? ¿Para que hablen bien de ti? ¿Para que te reconozcan? Hermano, si tú tienes eso en tu corazón, déjame decirte que eso no es grato a Dios, y eso es amar al mundo. Cuando se busca la fama, cuando se busca el reconocimiento. Hermano, cuando Dios levanta a alguien para servir, cuando Dios levanta a alguien, Dios es el que hace que lo reconozcan, hermano, no nosotros. El error más grande es querer nosotros hacernos famosos, hermanos, y eso aquí en el cristianismo no va con Dios. Y dice que todos aquellos que son así, dice claramente que el Padre, el amor del Padre no está en ellos. Lo dice la palabra del Señor. Aquel que trabaja también, hermanos, es bueno trabajar. Me dio una ocasión, yo recibí consejo de mi pastor, porque yo también trabajo, no al 100%, pero también trabajo. Tengo también necesidades, hermanos. Y mira lo que me dijo el pastor. Me dijo, si tú vas a trabajar, que el trabajo que tú hagas sea para glorificar a Dios. ¿Para qué trabajaremos? Para glorificar a Dios. Para eso es el trabajo que Dios nos da, para glorificar a Dios. Sin en cambio, hay muchos que dicen, no, yo voy a trabajar para enriquecerme, yo quiero hacerme rico, yo quiero. Y cuando digo yo voy a trabajar, voy a hacer una empresa, voy a hacer un negocio para glorificar a mi Dios y servirle. ¿Verdad que eso es diferente? Eso también es cuando alguien busca trabajar para enriquecerse, eso también es del mundo. Y termino con esto, hermano. ¿Tú qué estás buscando? ¿Estás buscando a Cristo para ser un verdadero cristiano? ¿Estás buscando las cosas eternas? ¿Estás buscando cuidar tu salvación? ¿O estás buscando al mundo y estás buscando el materialismo? ¿Qué buscas en tu corazón? Dios es bueno, hermanos. Pero aquí nos está enseñando algo muy claro. El apóstol Juan nos está enseñando características que deben, porque lo dijo la palabra, deben andar como él anduvo, que deben de manifestarse en la vida de un verdadero cristiano. Amén. Que Dios ponga esa palabra en tu corazón como una semilla. Vamos a orar, hermanos. Ponte de pie y yo no sé si